Ujú. Ah, ¿qué tal, Marco? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Marco? Marco, Marco. Ujú, ujú. Supongo que estás trabajando, Marco, entonces no me puedes escuchar, pero bueno, voy a compartir y ahorita Edith, sí, a ver si ya me escucha, para poder empezar la sesión. ¿Sale? ¿Cómo estás, Edith? ¿Me escuchas? Caray. Ujú, ujú, ujú. A ver. Ojalá me puedan escuchar. No haya ningún problema para poder continuar. Voy a empezar. Sí, ok. Voy a empezar. Ok. Entonces voy a compartir pantalla. Y bueno, un detalle ahora en lo que comparto la pantalla. En el video de la plataforma está mal porque es de otra materia. Yo me confundí. Ahorita que termine la clase, subo el video correspondiente de que es este para que lo puedan tener y ya no haya ningún problema. Es un video cortito y solamente hacerles aclaración que la próxima semana debe haber exámenes. Entonces tenemos tarea, examen, guía y este tema. El tema obviamente no me lo tienen que entregar sino hasta final del bloque, pero lo necesitan para poder contestar la guía. Entonces, que estén muy conscientes de eso, ¿no? Y bueno, pues de alguna otra manera, sepan cuál va a ser la actividad que vamos a tener en en esta semana. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Comparto una disculpa por entrar tarde. Lo más seguro, muchachos, es que estemos entrando 11:30. La verdad es que por situaciones de trabajo, voy a entrar 10 minutitos tarde. Ojalá no tenga ningún inconveniente y tengamos la posibilidad de que no les afecte. Y si les afecta, me comentan, pues para yo tratar de mover lo más que pueda mi horario. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar. Profesor, Eh, Mande. tengo una duda. Lo que pasa que ya ve que estábamos que unos que en el cuatrimestre 5, otros en el 4. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Con problemas, pero sí te escucho. Ajá. Ajá. Entonces, esta es la segunda clase que tomo con usted. No tengo la primera información de las primeras clases como para contestar la guía. ¿Cómo podría hacerle? Ah, ok, no te preocupes, Edith. Yo te lo mando en un ratito. Si no te lo mando hoy, te lo mando en el transcurso del fin de semana o el lunes. Para que, Ah, o sea, me estarías pidiendo los PDFs, ¿estamos de acuerdo? sí. Sí, sí, yo te los comparto. De hecho, ahí tenemos todavía duda. Creo que no tenemos grupo de esta materia, pero porque les iba a compartir uno, se lo mandé a Marco, pero si no te lo mando a ti y ya no tenemos problema. Si alguien más lo solicita, se los mandamos directamente. ¿Vale? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Y entonces me recuerdas. Si no te lo mando el lunes a las 7, me Gracias. recuerdas. Profesor, no se haga, ¿no? Y entonces ya me dices. Bueno, ya Yo le vamos a mando continuar, mensaje. vamos a empezar y entonces vamos a ver la ley del Sí, impuesto al valor agregado y sus reglamentos. Obviamente vamos a ver la parte general, ¿no? Porque no podemos ver todo, ¿no? Sería muchísimo. Y cuando hablamos de la ley del impuesto al valor agregado, hablamos de una cosa que todos conocemos, ¿no? Y eso que todos conocemos, un segundo, porque por acá está, por acá lo tengo. Ojalá y lo alcancen a ver. No, no se ve, no se ve. Está muy débil el plumón. No se alcanza a ver ahí en el pizarrón, pero lo que nosotros conocemos como el impuesto al valor agregado se conoce como el IVA. ¿Sale? El IVA es un instrumento.
preferido por todos los gobiernos porque, de alguna otra manera, es la forma más fácil en la que los impuestos sean cobrados, ¿no? ¿Dónde pagamos IVA, muchachos? Pues prácticamente en todo. Cuando ustedes van al súper, ahí su notita de remisión dice IVA. Y entonces ese IVA corresponde al impuesto al valor agregado, ¿no? Y por lo tanto, es uno de los elementos más preponderantes para la recolección de impuestos. En México, aproximadamente, no aproximadamente, es del 16% sobre el total de compras que ustedes hacen. ¿Sale? En muchas ocasiones, cuando ustedes tienen alguna característica fiscal, pueden deducir ese IVA, pero no en todas las cuestiones, ¿no? Si ustedes van al Walmart y compran no sé, un refresco, 16% del IVA y prácticamente en todas las compras se nos aplican. Y estamos hablando del tema número 3, ¿no? Y entonces, primero que nada, tenemos que establecer la estructura sobre de la cual nosotros trabajamos el IVA. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que establecer es que la ley del impuesto al valor agregado cuenta con 9 capítulos, que son un buen, que se agrupan en 43 artículos, ¿no? Donde vamos a hablar de cuál es la recolección de los impuestos. Y tenemos la tasa, impuestos u obligaciones, sobre la cual pues prácticamente todos estamos contemplados, todos. No hay una persona que esté exenta de pagar. Obviamente los menores de 18 años no pagan impuestos, pero ellos dependen de las personas mayores para adquirir sus productos y en ese momento pues también son partícipes del mismo. Luego tenemos lo que se conocen como los saldos a favor, siempre y cuando trabajen ustedes bajo ciertos eh, formatos fiscales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el de honorarios o servicios profesionales, donde sí pueden hacer la deducción de algunos productos, pero no todos. Lo que se conocen como las compensaciones, que es la vuelta de los impuestos, que normalmente se hace una vez que ustedes han hecho su declaración anual, pero que no todos aplica, y los cálculos mensuales, que tienen que ver con cómo declarar el IVA en fracciones, con la intención de que no se haga tan pesada la declaración en términos del año, ¿no? Lo que la Secretaría de Hacienda requiere o establece a través del SAT es que ustedes declaren mes con mes y luego hagan una declaración complementaria de los 12 meses que se estuvieron trabajando. Y a partir de eso, ustedes cumplen con sus obligaciones del impuesto al valor agregado, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista de ustedes, empresas, negocios que venden productos, ¿no? Desde el punto de vista de los ciudadanos comunes, ¿no? Tenemos otras formas, o sea, el IVA lo capturan ellos en relación a lo que nosotros pagamos, ¿no? Y bueno, el primer capítulo que tiene que ver con las disposiciones generales, que son unas de las herramientas más importantes que nosotros desarrollamos en términos de eh, la recolección del impuesto, que tiene que ver con el capítulo 2, porque repito, no hablamos mucho de punto por punto, porque nada más lo tocamos de manera general para que lo podamos identificar. En el capítulo número 1 tenemos las disposiciones generales, en el capítulo número 2 lo que tiene que ver con las enajenaciones, que son los almacenes, así se trabajan. En el capítulo número 3 que son lo que son las prestaciones de servicios. En el capítulo número 4 lo que son el uso o goce temporal de los bienes. En el capítulo 5 de las importaciones de bienes y servicios. En el capítulo, y ya aquí ya pasamos, saltamos, regreso a la diapositiva, saltamos del capítulo 5, ya pasaríamos a lo que son las disposiciones generales, ¿no? Las disposiciones generales en su artículo básicamente 8, ¿no? Que sería el primero que nosotros estaríamos desarrollando. Y en el capítulo 8 vamos a hablar, en el artículo 8, perdón, en el artículo 1, o en el capítulo 1, perdón, de la enajenación.
¿Y a qué nos referimos con este término de la enajenación? Y lo voy a leer textual para que no entremos en controversias una vez que lean el video o si lo ve alguien más. Y decimos que para los efectos de esta ley se entiende por enajenación el faltante de bienes de los inventarios de la empresa. Y aquí es muy simple porque ustedes ya son truchos en esta área. Ustedes tienen 50 unidades del producto que ustedes me digan. Ustedes venden 30 unidades, les deben quedar en el almacén 20 unidades. Pero si resulta que ustedes hacen su declaración y no tienen esas 20 unidades, entonces algo está sucediendo con ese faltante de unidades que les falta. Y por lo tanto, el faltante se castiga bajo la premisa del mal manejo de las mercancías, en este caso del IVA, o ya sea porque lo queremos omitir o ya sea porque no lo queremos o porque se nos perdió realmente. Pero en cualquiera de los casos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT revisarían los elementos de enajenación, esto es el faltante de bienes en los inventarios de la empresa. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, pues a través de facturas, ¿no? Y a través de reportes del almacén. Y entonces, nosotros como empresa tenemos que mandar nuestros inventarios, ¿no? Ya sea de forma genérica o ya sea de forma detallada, donde identifiquen si hay faltantes o si hay alguna discrepancia. Entonces, la enajenación es bien importante porque en México, a partir del 1990, que seguramente ustedes iban haciendo, se castiga mucho el lavado de dinero, se castiga mucho lo que son el correcto o perdón, el incorrecto manejo de inventarios, ¿no? Porque se presta muchas, pues, trampas, ¿no? Acerca del crimen organizado que hoy está, pues, muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que la enajenación es importante y por eso es que la enajenación se revisa muchísimo. ¿Qué no se considera enajenación? Bueno, la transmisión de propiedades que se realicen por causa de muerte. Esto es uno de los socios de la empresa le cede una parte de las acciones o una parte de las propiedades de la empresa a personal consanguíneo directo, esposa e hijos, y entonces eso no se considera una enajenación porque es una sucesión de bienes, ¿no? Siempre y cuando exista la muerte, así como la donación, ¿no? Ustedes en el pasado Teletón van a donar, no se considera enajenación, siempre y cuando sean artículos, ¿sale? Porque si van a hacer otro tipo de donaciones, hay otros instrumentos que los van a vigilar. Salvo que esta la realice empresas para las cuales el donativo no sea deducible. Ojo, siempre y cuando no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Y aquí utilizamos otra ley, que es la del impuesto sobre la renta, ¿no? Y no así la del IVA. Entonces, si yo quiero ceder, no tengo problema, y si yo quiero donar, no hay ningún problema, en el cual pues podemos establecer este, que la enajenación no se está presentando. Pero si se revisan los balances y se revisan los inventarios y tenemos una discrepancia, en ese momento vamos a ser sujetos de una sanción, ¿no? Entonces, y son sanciones muy fuertes, habríamos que tener cuidado. También dentro del artículo número 8, cuando la transferencia de propiedades no llegue a efectuarse, se tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor agregado, correspondiente siempre que se reúnan los requisitos establecidos en los párrafos del primero y segundo artículo. Repito, que no sean donaciones ni que sean sucesiones, ¿no? Entonces ahí, repito, cuando la transferencia de propiedades no llegue a efectuarse, se tendrá derecho a la devolución del impuesto y entonces ahí sí podría haber una discrepancia, pero recuerden que dentro del estado de pérdidas y ganancias tenemos un apartado que se llama devoluciones sobre compra, devoluciones sobre venta, devoluciones sobre mercancías. Y entonces ahí se deben de incorporar aquellas mercancías que se devolvieron o que no llegaron a concretarse realmente la compra, porque hay ocasiones en que las empresas dan anticipos y esos anticipos no se pueden cubrir y por lo tanto
ese dinero queda como, o esa mercancía queda como en el aire, ¿no? Como en el limbo. Y entonces ahí tenemos que meter esas devoluciones, ¿no? Por circunstancia. También tiene que ver con los defectos. Habrá productos en lotes grandes que por sus características hayan salido defectuosos. Continuando con los elementos de la enajenación, para el artículo 9 no se pagará el impuesto de la enajenación. Ojo, no se pagará el impuesto de la enajenación de los siguientes bienes, ¿sale? Estos están exentos, primero que nada, el suelo, o sea, cualquier sucesión de un terreno está exento del impuesto del IVA. Las construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación, esto es, las rentas no generan IVA cuando solo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación. No se le pagará el impuesto por dicha parte. Ojo, pero si hay una casa y esa casa está habilitada como un domicilio fiscal con actividad empresarial, entonces ahí sí tendrían en algún momento que pagar IVA a partir de los bienes que desarrollen. No pagan IVA los libros, ni los periódicos, ni las revistas, ¿sale? Porque obviamente no generan no generan el impuesto correspondiente, ¿no? No generan estos elementos de enajenación. ¿Por qué? Porque normalmente los periódicos todavía se reciclan, las revistas se reciclan y los libros también tienden a ser reciclados. Por lo tanto, el periodo que están en el almacén es realmente pequeño, que en la mayoría de los casos no excede los 12 meses. Continuando con el artículo número 9, dice que no se pagará el impuesto de la enajenación, también en los siguientes bienes: bienes muebles usados, a excepción de la enajenación por parte de la empresa, billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos y juegos con apuesta y concurso de toda clase. Estos están libres de enajenación porque no se pueden rastrear, no por otra cosa, sino porque es simplemente imposible rastrearlos. Las monedas nacionales y monedas extranjeras, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido las características y las piezas denominadas onza Troy. Si ustedes van a la Bolsa Mexicana de Valores, incluso en los bancos pueden pedir una onza Troy, ¿no? Estas onza Troy tienen una peculiaridad. eh, que, bueno, de alguna otra manera, son hechas en plata y se pueden guardar, nada más que no viene el precio. ¿Cuánto vale? Ok. Ustedes pueden ir al banco, que es una de de las recomendaciones que siempre hago. Pueden ir al banco y decir, ¿saben qué? Quiero una onza Troy. Y les van a entregar una monedita. Esa monedita es de plata pura. Para 2023 su precio es de 514 pesos. ¿Qué pasa si ustedes dejan esa onza Troy durante 20 años? ¿Qué le va a pasar a esa plata? ¿Va a perder valor o va a ganar valor? Si quieren por el chat, si pueden, para que los pueda leer. Ganar, exactamente. Entonces, si ustedes compraron una onza Troy en 2023 a 500, ¿cuánto habíamos dicho? 514 pesos, una monedita, para 20 años, seguramente el precio se habrá triplicado o cuadruplicado. Entonces, esa onza hoy, a valor de 2040 y tantos, debería de valer por ahí de los 1500, 1800 pesos. Entonces, estas onzas, ustedes van y le dicen al banco, te la quiero vender, porque es plata pura, y entonces el banco te va a decir, ah, pues el precio de compra es de tanto. Y entonces, esa es una de las formas en las que pueden generar ahorro sin tenerlo en una institución bancaria. También las pueden guardar en una institución bancaria, es válido, pero las pueden tener en su casa porque se las dan en la moneda, en un estuchito perfectamente cuidado,
y esas se las pueden regalar a sus hijos en el futuro, ¿no? Y eso, la verdad es que, pues, se los agradecerían mucho a sus hijos en caso que los tengan, o que los van a tener, o que desean tenerlos, porque, pues, se van a hacer de su lanita, ¿no? Pueden ser herencias que sí, que bien valen la pena y que, pues, les van a ayudar mucho a sus hijos en algún momento. Y esa moneda nacional, moneda extranjera de oro o de plata, tampoco paga impuestos por comprarla. Es una muy buena forma de invertir, pero esa inversión a largo plazo, ¿no? Y repito, sus hijos o ustedes, a lo mejor en un momento difícil, las pueden intercambiar. Seguimos en el capítulo número 1, y vamos al artículo número 10, que sigamos hablando de la enajenación. Y dice que para los efectos de esta ley se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional, obviamente, ¿no? Y si en la que se encuentra el bien le efectúa el envío al adquiriente en tránsito, también se cobrará el impuesto al IVA, ¿no? La enajenación de bienes sujetos a matrícula o registro mexicano se considerará realizada en territorio nacional, aun cuando al llevar a cabo se encuentren materialmente fuera de dicho territorio y siempre que la enajenación sea residente en México. Cualquier operación que se dé en México, que sea fuera de las que acabamos de mencionar, generará el concepto del IVA por todas las formas y de todos los colores y sabores, ¿no? A excepción de la revista, los periódicos, este, a excepción de las monedas de plata y oro nacionales o extranjeras, a excepción de la casa, de los terrenos y de las casas que se dediquen a pues a la vivienda, ¿no? Pasamos al capítulo número 2, que es la prestación de servicios, en su artículo 14, y nos dice que para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes, ojo, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le dé otra ley. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a la peluquería, ¿no? Yo voy a la peluquería y entonces le digo al señor, ¿sabe qué, señor? Quiero que me corte el cabello, ¿no? ¿Eso es un servicio independiente? Sí. Y por lo tanto, el peluquero que está registrado al SAT tendría que cobrarme el precio del corte más el IVA, ¿no? Imagínense que el corte cuesta 85 pesos, 84 pesos, y el IVA son 16 pesos. Y entonces me dice el señor de la peluquería, son 100 pesos por el corte de cabello. Yo digo, ah, sí, está bien. Ya yo lo estoy pagando, ¿qué? En su conjunto. Pero esto con la intención de que no se me haga pesada bueno, la separación, ¿no? Que diga, ahí tengo que pagarles el IVA. Y entonces, por costumbre, normalmente, el precio final va incluido el IVA, ¿no? Va una mujer a que se ponga uñas, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobran las uñas? Ah, pues entonces te doy el precio de 500 pesos, pero el 16% de esos 500 yo lo separo porque va a ir destinado al IVA. Y a eso se le conocen como servicios independientes que deberían de pagar las personas que nos ofrecen un servicio, ¿no? Y aquí habría abogados, doctores, enfermeras, profesores, ¿no? Etc., etc. Continuando con el artículo 14, nos dicen que el transporte de personas o de bienes, ¿qué es la prestación de servicios? Y aquí encontramos algunos ejemplos. Dentro de la prestación de servicios encontramos el transporte de personas y bienes. Todos los señores taxistas, todos los señores del Uber o del Didi o del Cafe o de la aplicación que ustedes quieran, el señor del micro, que estén registrados como organizaciones legalmente constituidas y que estén suscritas al SAT, también tendrán que pagarnos, también tendrán que cobrarnos el IVA correspondiente. El seguro de gastos médicos, el seguro de auto, el seguro de moto, el seguro de casa habitación, genera impuestos. El afianzamiento, cuando voy a trabajar en una institución donde se manejan metales preciosos, mucho dinero, el afianzamiento
también requiere de impuesto al valor agregado, ¿no? Y el reafinanciamiento, esto es, ya me estuve afianzado un año y quiero volver a estar reafianzado. También el doble, el reafinanciamiento también requiere el pago del 16%. El mandato, la comisión, la mediación, y aquí podemos encontrar la medicina, la abogacía, ¿no? La administración de empresas con servicios de prestación independientes también genera impuestos, lo que nosotros conocemos como los honorarios. La agencia, las agencias, ¿no? De viajes, las agencias de colocación de empleo, la representación, los abogados, la representación artística, la representación comercial genera impuestos, la correduría, ¿no? Que y aquí es para lo que son las acciones, la consignación también, ¿no? Y la distribución generan IVA, ¿vale? Porque son, por ejemplo, cuando nosotros pedimos un paquete y nos lo entregan, esa distribución tiene que cobrarle a la persona el IVA correspondiente. La asistencia técnica, ya sea en forma física o ya sea en forma virtual. La transferencia de tecnología, por supuesto, ¿no? Todas las aplicaciones que ustedes han pagado en su teléfono son parte o sea, se les cobra el IVA. E incluso, no estoy seguro, pero me parece ser que su Netflix, su Amazon, su HBO, bueno, ya la plataforma que ustedes tengan, que paguen por ella también implica un IVA, ¿sale? Para que estén muy conscientes de que lo están pagando. En el artículo 15, todavía de la prestación de servicios, nosotros vamos a establecer lo siguiente, y dice que no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios, las comisiones u otras contraprestaciones que cubran el acreditado o sus acreedores con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios. ¿Sale? Ahí nada, ¿no? No se hará la sanción correspondiente. Eh, ya sea la ampliación de la construcción, la reparación de bienes inmuebles destinados a casa, habitación. Si ustedes ya llevan un sillón a tapizar, el tapicero, en teoría, no les debería de cobrar el impuesto o no tendría que capturar el impuesto y registrarlo, ¿no? Ahí no. Si ustedes van a arreglar una mesa, una silla, tampoco, ¿no? Si ustedes van a poner la luz, van a poner las tuberías del agua, van a poner todo lo que tiene que ver con el baño, tampoco les deberían de cobrar IVA. Las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro, o en su caso las instituciones de crédito a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha administración, a lo que se refiere la ley del sistema de ahorro para el retiro. Ese párrafo, ¿en qué se comprime? Bueno, que las AFORES no están obligadas a cobrarnos un IVA por el manejo de nuestras cuentas, ¿no? No se hagan, no les vamos a pagar nada, porque pues realmente se llevan una muy buena lana por el manejo de nuestras AFORES. Óndale. Seguimos con la prestación de servicio, seguimos con el capítulo número 15, artículo número 15, y dice que no se pagará el impuesto de la prestación de los siguientes servicios, ¿no? Los de enseñanza que preste la federación, los estados o los municipios y sus órganos descentralizados y los establecimientos de particulares que tengan autorización y reconocimiento de validez oficial en estudios en los términos de la Ley General de Educación. ¿Qué quiere decir esto? Los profesores de educación primaria, secundaria y profesional y superior que dependan de los gobiernos federales, estatales o municipales, no se les cobrará el impuesto del IVA, ¿no? O sea, habrá otros impuestos, pero el del IVA no, porque se dedican a la educación.
a diferencia de los profesores que trabajen en instituciones privadas, a ellos sí tendrá que correrse el IVA. Perdón. El transporte público terrestre de personas, excepto por ferrocarril, si van en ferrocarril, que en México es ya poco probable, a menos que vayan a Chiapas, a Tabasco, Cancún y Yucatán, pues ahí sí, ¿no? Les van a cobrar por el Tren Maya. Pero en general, pues casi nos utilizamos los trenes, ¿no? No sé si, por ejemplo, hay un tren que sale de la Ciudad de México y que va hasta Cuautitlán o no sé a dónde. No sé si sea considerado tren o sea considerado tren ligero, porque ahí cambiaría el impuesto. El transporte marítimo internacional de bienes prestados por personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Todo lo que son los cruceros, todo lo que son los yates, todo lo que tiene que ver con desplazamiento a través de aguas nacionales, se les va a cobrar un IVA. E incluso la lanchita con vidrio transparente de Acapulco les tiene que cobrar un IVA. El artículo 16, aún ahí tenemos una pregunta. Profesor, ¿por qué se paga tanto impuesto? Por lo mismo, porque, bueno, acuérdate que las instalaciones para despegue o aterrizaje de aviones es muy cara por la cantidad de espacio que requiere un avión para aterrizar. Número dos, el espacio de un avión es limitado, realmente es limitado porque, bueno, hay es muy difícil echar, o sea, que vuele un avión, o sea, se requiere mucha energía, en este caso el combustible que tiene un nombre especial, y ese combustible también se le cobra un IVA. La seguridad de los aviones debe estar siempre pues al 100%. Si tú chocas en el autobús, bueno, puede ser que no tengas lesiones graves, o que tengas lesiones medianamente graves y en ocasiones la muerte, sí, pero si estás en un avión es seguro que te mueres, ¿no? Entonces, eso implica un costo realmente alto. Entonces, le va sumando y por eso es que los boletos de avión son caros. Apenas recibí una cotización de boletos que costaban de 11,000 y de impuestos eran 8,200, sí, exactamente. Y aparte, hay un impuesto por las operaciones propias del aeropuerto, que aquí había una controversia muy grande que se dio en el sexenio de Peña Nieto. Peña Nieto concesionó los aeropuertos a inversión privada y entonces ellos cobran los impuestos y se quedan con esos impuestos y entonces se llevan ganancias extraordinarias. Fue por eso que en el sexenio de López Obrador se decidió el aeropuerto de por acá, por no sé dónde esté, el AIFA, ¿no? Porque ellos sí van a quedar con todo lo que tiene que ver con los impuestos. De esos 8,200, seguramente el gobierno federal se debería de quedar como 4,200. Cosa que en el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, eso no pasa, se lo queda un tercero. Por eso es que son tan caros, ¿eh? Porque es difícil la transportación de personas vía aérea. Ajá, pues uno también hace esas caras, porque sí es muy caro, ¿no? Es muy caro. Por ejemplo, la maleta, pues también el peso implica, pues energía. Y ahí nos vamos. O sea, son muchos detallitos, ¿no? E incluso tú vas a comprar en el aeropuerto cosas que son carísimas, ¿no? Un agua te cuesta 50 pesos cuando afuera te cuesta 15 o 20, ¿no? Entonces así funciona. Continuamos y decimos que para el artículo 16 de la prestación de servicios nos dice que para los efectos de esta ley se entiende que la prestación de servicios es en territorio nacional, por supuesto, y en el caso de transportes internacionales se considera que el servicio se presta dentro del territorio nacional, independientemente de la residencia del servidor del servicio, ¿no? Por ejemplo, como había mencionado Edith, el traslado de personas de un país a otro y entonces eso implica que se les cobre el impuesto correspondiente. Y tratándose, y ahí va Edith, lo que te decía, dice, tratándose de transportación aérea internacional, se considera que únicamente se preste el 25% del servicio en territorio nacional. La transportación aérea a poblaciones mexicanas en la franja fronteriza de 20 kilómetros
paralelas a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país gozarán del mismo tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si vienes de, no sé, de Nueva York a la Ciudad de México, se te cobra una tarifa extra del 25% porque estás utilizando territorio nacional para llegar. Y entonces ya dices, no, no sean así. Y esto, bueno, lo hacen todos los aeropuertos prácticamente del mundo. Esta cuota se elimina cuando estamos en las franjas fronterizas, ¿no? En los 20 kilómetros paralelos a las dos naciones, ¿no? Pero en general, si atraviesas ese rango, pues lo más seguro es que te caiga la voladora y te diga, ¿sabe qué? Págueme los impuestos, ¿no? Entonces es fuerte, la verdad es que es una cantidad muy fuerte de dinero la que se paga por la prestación de servicio, servicio aéreo. Y luego ya, para casi para terminar, el artículo número 17, porque no vamos a avanzar más, nos dice que en la prestación de servicios tendrán la obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobre efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Esto es, yo voy a cortarme el cabello, entonces habíamos dicho que eran 84 pesos del corte de cabello, más 16 del IVA. Entonces, el señor me dice, son 100 pesos. Y en ese momento yo pago y se me hace la prestación. Voy a un hospital, voy a las uñas, voy con un abogado, etc. etc. Tiene que ser pagada en el momento de la o de su utilización, no hay más. ¿No? Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar antes de que los deje ir y me procure mandarle la información a Edith dentro de un ratito. Si no hay dudas, pues nos vemos la próxima semana. Así tenemos por ahí una pregunta. Ninguna, profesor. Bueno, pues entonces te mando la información, Edith, y nos vemos el próximo sábado. Recuerden que tenemos examen, ¿sale? Para que se pongan ahí las pilas. Cuídense mucho. Hasta luego.